en nuestro bloque Primero Tu Salud vamos a presentar a nuestra invitada, la doctora Patricia Yaque. Ella es neumóloga, pediatra, coordinadora del Servicio de Neumología del Instituto Nacional de Niños de San Borja, porque han aumentado los casos de infecciones respiratorias virales en niños y niñas. ¿Cómo está, doctora Patricia? Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. A usted, doctora, por favor, cuéntenos sobre esta problemática para que los padres de familia estén atentos. Han aumentado los casos de infecciones respiratorias virales en niños y niñas. Supongo que se debe al cambio de clima y a la época de invierno por el cual estamos a punto de atravesar. Uno de los inviernos más fríos de Lima, según el CENAMI. Es verdad, definitivamente si comparamos este año con los años anteriores, este año se va a caracterizar por el aumento de infecciones respiratorias en niños, y es que recordemos, durante el 2020 y 2021 los niños han estado casi como en una burbuja, muy cuidados dentro de casa, sin asistir a actividades asistenciales en el colegio. Entonces eso ha hecho que en todo el mundo, durante el 2020 y el 2021, las infecciones respiratorias en niños, las crisis de asma, hayan caído en un porcentaje muy importante. Entonces, este año, al regresar al colegio, al nuevamente tener algunas actividades que se tenían antes de pandemia, se ve la diferencia con la frecuencia de estas infecciones. Así es, porque los niños ahora se levantan a las 6 de la mañana quizás y ahora tienen que ir quizás a otros distritos donde ellos estudian, ¿no? Y sabemos que los distritos que están cerca, pues a la zona costera son donde hay mucho más presencia de frío y de neblina. ¿Qué deben hacer los padres de familia, doctora Patricia? Durante el invierno circulan aproximadamente 200 tipos de virus y no todos ellos dejan defensas permanentes, y de hecho los niños no han estado expuestos a estos virus. Entonces, las medidas de protección contra los virus son muy parecidas a las que utilizábamos para el COVID o las que usamos para el COVID. Cuando no queríamos contagiarnos de COVID, lo que nos decían es pues que no te acerques a alguien que esté enfermo. Lo mismo aplica para los otros virus que existen. Realmente no es que el frío nos enferme, nadie decía el frío me da COVID. Es lo mismo para los otros virus. Entonces, la educación con la mascarilla, de hecho hay virus que sí se transmiten por objetos, el cuidado con el alcohol gel quizás con los objetos es una medida importante. Si además el niño tiene asma y con los cuadros virales hace crisis, es importante que estos niños que tienen asma reciban terapia preventiva si estas crisis son repetidas. Y algo importante también son las vacunas, ¿no? Todos los niños menores de 5 años deben tener la vacuna anual contra influenza, y en algunos casos de niños que tienen riesgo, tienen alguna enfermedad pulmonar, algún tipo de inmunodeficiencia o baja en las defensas, deben tener algunos refuerzos como el neumococo. Así es, bueno, estamos hablando sobre la prevención para que los padres de familia puedan tomar esto en cuenta, pero vamos a hablar también del tratamiento. Cuéntanos un poco sobre los casos que se han recibido en el Instituto Nacional del Niño de San Borja con las infecciones respiratorias. Hemos visto un aumento importante de casos de infecciones respiratorias, aumento de virus sincitial respiratorio, que es un virus que causa enfermedades o que causa problemas en niños que tienen problemas del corazón o en niños pequeñitos que han sido prematuros. ¿No? Hemos tenido aumento de casos de bronquiolitis, aumento de casos de neumonía complicada. Y en estos casos el tratamiento va a variar de acuerdo a la entidad. Muchas veces necesitamos nebulizar, inhalar a los niños, en algunos casos requieren recibir tratamiento antibiótico. Así es. ¿Y en qué caso, por ejemplo, los padres de familia deben derivar a sus hijos al hospital? Porque a veces tienen, digamos, esta idea de que, bueno, con la automedicación mi hijo ya se va a poner mejor, o con las hierbitas que pueden darles en casa, pero ¿cuál es, digamos, ese síntoma para que el padre diga, no, debo llevar a mi hijo para neumolizarlo o debo llevar a mi hijo al hospital para que se mejore? Son síntomas importantes que debemos tomar en cuenta: si la fiebre en un cuadro viral dura más de 3 días o si el niño presenta dificultad para respirar. ¿Qué tipo de dificultad para respirar es a la que nos referimos? Es o que el niño respira rápido,
respira con mayor frecuencia de la habitual, o se le hunde el pecho. Podemos levantarle el polo y ver si se notan las costillas cuando él respira, o si por ejemplo el niño no puede tomar alimentos porque está vomitando cada vez que tose, o el niño se le hunden los ojitos, está deshidratado, no está tolerando muchas veces el agua. Ese niño probablemente requiera otro tipo de tratamiento dentro del hospital, ¿no? ¿Y cuán peligroso es, doctora Patricia, la automedicación? Porque esto pasa, ¿no? Dicen, bueno, tiene un poco de gripe, voy a ir a la farmacia y ahí me van a recomendar lo que mi hijo debe utilizar. Lamentablemente es una mala praxis que tenemos aquí en nuestro país. Ujú. Acá hay dos polos, ¿no? Tenemos un grupo importante de niños que tienen resfrío y que lo van a tener 8 o 14 episodios al año, que es moco, tos, que dura entre 1 o 2 semanas y que no tiene complicaciones. Un resfrío común no tiene un tratamiento específico, entonces lo que pasa muchas veces es que creemos que el medicamento para quitar la tos lo va a solucionar, o el medicamento para quitar el moco lo va a solucionar, y lo que pasa es que muchas veces se sobremedica y, claro, peor aún si de repente es directamente de la farmacia sin tener en cuenta el peso del niño, o si el niño tiene tos con flemis, le da medicamento para quitar la tos. Eso sí puede ocasionar que el niño tenga efectos adversos, y puede ser que el cuadro, que de repente con líquidos tibios, con limpieza de fosas nasales con suero salino, se iba a ir o iba a tener un curso natural, pues al tener las secreciones más espesas o al inhibir el reflejo de tos puedan complicarse, ¿no? Entonces es importante no sobremedicalizar a los niños que tienen resfrío, porque muchas veces el cuadro va a ser tal cual Ojo con ese dato. con la medicación que reciba. Y sobre todo si vemos signos de alarma, no llevarlo a la farmacia para que lo mediquen. Si vemos signos de alarma, debe evaluarlo un médico para ver si el niño necesita algún tipo diferente de medicación. Y ahora que estamos hablando sobre estos casos de infecciones respiratorias virales en los niños, ¿ustedes han podido registrar casos en niños con COVID-19 o ya son cada vez más escasos? En los últimos meses no hemos tenido ingresos por COVID-19. Definitivamente la gran mayoría de casos de COVID en niños son leves. No hemos visto al momento casos de COVID complicado o COVID que haya requerido hospitalización en el momento, ¿no? Y cuando esos niños llegan, por favor, doctora Patricia, como ya última pregunta, ¿esos niños están vacunados? Porque recordemos que en la época de la pandemia, lamentablemente, los niños no han completado su cuadro de vacunación por miedo a contagiarse o por falta de información. De hecho, un problema que estamos viendo, probablemente en muchos lugares del mundo pase, es que los calendarios de vacunación se han atrasado, no están al día, y eso pues pone a los niños en riesgo de infecciones por neumococo, por influenza, por enfermedades respiratorias como por tetela, incluso que causa la tosferina. Y estos virus definitivamente en un niño pequeño sí incluso pueden ser más delicados que el COVID. Muy bien, muchas gracias, doctora Patricia Yaque, neumóloga, pediatra, coordinadora del Servicio de Neumología del Instituto Nacional del Niño de San Borja.